Tal? Buenos días. Mi nombre es Edgar Gerardo Sainz, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de Estadística Inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Aquí vamos a dar inicio. Color de ojos. Calcule su media y su desviación estándar. Se seleccionan al azar grupos de 5 bebés. En cada grupo, la variable aleatoria X es el número de bebés con ojos verdes, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. El símbolo 0 más denota un valor de probabilidad positivo que es muy pequeño. Bueno, pues aquí nuestra media es de 0.1666 y nuestra desviación estándar es de 1.4496. Tenemos nuestra tabla de variables aleatorias que nos dice que cuando es 0, el número de bebés con ojos de color, la probabilidad es de 0.52 o el 52.8%, y cuando es 1 es igual a 0.360 o el 36%, y cuando es 2 es igual a 0.098 o el 9%, y cuando es 3 es igual al 0.13 o igual al 1.3%, cuando es 4 es igual a 0.001 o igual a el 0.1%, y cuando son 5, la probabilidad es 0 más, que dice que el símbolo de 0 más denota un valor de probabilidad que es muy pequeño. Entrevistas de trabajo. Con base en información del MRI Network, algunos solicitantes de empleo deben tener varias entrevistas antes de que se tome una decisión. El número de entrevistas requeridas y sus probabilidades correspondientes son 1, 0.09, 2, 0.031, 0.31, 3, 0.37, 4, 0.12, 5, 0.05 y 6, 0.05. ¿Ok? Inciso A. La información proporcionada describe una distribución de probabilidad SIG, suponiendo que la información proporcionada describe una distribución de probabilidad, calcula la media y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a usar nuestro programa Minitab para calcular estos datos que nos está pidiendo, los cuales ya tenemos aquí capturados. Entonces le vamos a dar aquí calcular en estadísticas básicas, le vamos a dar mostrar estadísticos descriptivos. Ok, obviamente aquí aparecen dos variables porque son dos datos diferentes, pero vamos a seleccionar la columna que necesitamos ahorita, que es la primera, la que está en la columna C1. Entonces aquí borramos C1. Aquí le vamos a dar clic en estadísticas y va a aparecer los estadísticos que puede arrojarnos el programa. En este caso nosotros solamente buscamos la media y la desviación estándar, pero si en algún problema nos llegara a pedir por alguna razón la varianza, primer cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartil, el rango, la suma, media recortada, nosotros podemos seleccionarlos y automáticamente el programa nos va a arrojar. Pero en este caso pues nos quedamos con los que necesitamos nada más. Entonces le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestro resumen de datos, el cual nos indica que metimos un total de 6 datos y tenemos una media de 0.1650 y una desviación estándar de 0.1394. Regresamos. Dice, utiliza la regla práctica de las desviaciones para identificar el rango de valores de la cantidad común de entrevistas. Recordemos que la regla práctica de las desviaciones es el valor máximo común y el valor mínimo común, el cual se conforma de la siguiente manera. Se toma en cuenta la media
Para el valor máximo común se toma en cuenta la media y se le suman dos desviaciones estándar. Sí, que en este caso pues acá tenemos los datos. ¿Sí? Desviación estándar igual a 0.1394. En este caso sería este número al cuadrado más la suma de la media, que es 0.1650. ¿Sí? Que con la suma de este da 0.4488 y el valor mínimo común es la media menos dos desviaciones estándar. Entonces concluimos que el valor máximo común es la media más dos desviaciones estándar. En este caso es igual a 0.4488 y el valor mínimo común es la media menos dos desviaciones estándar. En este caso nos da menos 0.1138. El inciso D nos dice: ¿será inusual que se tome una decisión después de una sola entrevista? Explique. No sería inusual, ya que tal vez en la primera entrevista se encuentre con el perfil que buscaba. Discriminación por género. Electronic Company contrató a 8 empleados de un grupo grande de solicitantes con el mismo número de hombres y mujeres. Si la contratación se realiza sin importar el sexo de los candidatos, el número de mujeres contratadas y sus probabilidades correspondientes son las siguientes: de que haya 0 es igual a 0.004, de que haya 1 0.031, de que haya 2 0.109, de que haya 3 0.219, de que haya 4 0.273, de que haya 5 0.219, de que haya 6 0.109, de que haya 7 0.031, de que haya 8 0.004. Inciso A. La información proporcionada describe una distribución de probabilidades. ¿Sí? Inciso B. Suponiendo que la información proporcionada describe una distribución de probabilidad, calcule la media y la desviación estándar. Entonces nos vamos a ir aquí a nuestro programa Minitab. Aquí tenemos los datos ya capturados. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Le vamos a dar estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Y como ya tenemos, aquí vamos a borrar esta variable. Por error presioné el enter, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a borrar vamos a tomar la columna C3 como variable. Lo demás ya lo tenemos seleccionado, entonces únicamente le vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos una muestra total de 9 datos con una media de 0.1110. Tenemos una desviación estándar de 0.1032. Entonces nos regresamos aquí al problema y nos dice, aquí ya capturamos los datos también: 0.110 igual a la media y la desviación estándar igual a 0.1032. Utilice la regla práctica de las desviaciones para identificar el rango de valores de la cantidad común de mujeres contratadas en grupos de 8 aspirantes. Recordemos que el valor máximo común es la media más dos desviaciones estándar, que en este caso es igual a 0.3174, y el valor mínimo común es la media menos dos desviaciones estándar, que en este caso nos da menos 0.0954. Si el grupo más reciente de 8 empleados recién contratados no parecería que hubo discriminación por género, explique. Ok, vamos a esperar aquí nada más poquito. Ok, inciso D. Si el grupo más reciente de 8 empleados recién contratados no incluye mujeres, pareciera que hubo discriminación por género, explique. No, ya que las probabilidades de contratación de un grupo de mujeres son bajas. Ok, entonces seguimos.
Distribución de probabilidad binomial. Color de ojos. En Estados Unidos el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Soritazón en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule la probabilidad de que al menos 12 tenga ojos cafés. Entonces para esto vamos a utilizar igualmente nuestro programa Minitab. En este caso le vamos a dar calcular, le vamos a dar distribución de probabilidad. Y aquí, como pueden observar, pues está la binomial, la geométrica, binomial negativa, hipergeométrica, discreta, entera, Poisson. En este caso vamos a utilizar la binomial. Vamos a seleccionar aquí probabilidad acumulada, número de ensayos, nos están pidiendo cuántos ensayos son. Si seleccionan al azar 14 personas, entonces quiere decir que ya son 14 ensayos. La probabilidad del evento, vamos a ver cuánto es. Dice 40% de la población tiene ojos cafés. La probabilidad del evento es igual a 0.4. Y nos está pidiendo calcula la probabilidad de que al menos 12 tengan ojos cafés. Entonces aquí vamos a ponerle 12. Vamos a dar a aceptar. Nos dice que nuestra probabilidad de que al menos 12 tengan ojos color café es igual a 0.99 o al 99%. Así que es el mismo resultado que tenemos acá de este lado. Dice, ¿es inusual seleccionar al azar 14 personas y encontrar que al menos 12 de ellas tienen ojos cafés? No. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que al menos 12 personas tengan ojos cafés es del 99%. Y seguimos. Calificaciones de crédito. Los consumidores con calificaciones de crédito FICO, Fair Isaac & Company mayores que 800 tienen un índice de delincuencia del 1%. Si el banco Jefferson Valley otorga grandes préstamos a 2 personas con puntuaciones FICO mayores que 800, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Okay. Entonces vamos a regresar aquí al programa Minitab y nos dice que son 2 ensayos. Calcular distribuciones de probabilidad binomial. Son igual a 2 ensayos. La probabilidad del evento es el 0.1 y dice que al menos una persona, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno de ellos se convierta en delincuente? Ok, dale a aceptar. Nos dice que la probabilidad de que al menos uno de ellos se vuelva delincuente es igual a 0.65 o el 65%. Ok, entonces con base en esa probabilidad, el banco debe hacer planes para enfrentar la delincuencia, sí, ya que la probabilidad es alta y debería estar preparado en todo momento para evitar ser afectados. Entonces seguimos con la siguiente. Genética. Se generan 10 guisantes de plantas progenitoras que tienen el par de genes para vainas verdes amarillas, de manera que hay una probabilidad de 0.75 de que una planta individual de guisantes tenga vainas verdes. Calcule la probabilidad de que entre los 10 vástagos de guisantes al menos 9 tengan vainas verdes. Ok. Entonces, dice... Ok. 0.75 de probabilidad. Ok, número de ensayos es 10. Ok. Número de ensayos son 10, entonces aquí nos regresamos, calcular distribuciones de probabilidad binomial. Tenemos que son 10 ensayos, nuestra probabilidad es del 0.75 y al menos 9 tengan vainas verdes. Ok, al menos 9, constante de entrada 9. Ok, tenemos que de que al menos la probabilidad de que al menos 9 contengan vainas verdes es igual a 0.94 o el 94%, una probabilidad muy alta. ¿Es inusual obtener al menos 9 plantas de guisantes con vainas verdes cuando se generan 10 vástagos? No, porque la probabilidad de que surja una planta con vainas verdes es positiva.
Encuesta sobre entrevistas de trabajo. En una encuesta aplicada a 150 altos ejecutivos, el 47% dijo que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Inciso A. Si se eligen al azar 6 de esos ejecutivos encuestados en reemplazo para hacer una encuesta de seguimiento, calcula la probabilidad de que 3 digan que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. ¿Ok? Entonces aquí vamos a regresar. Si se eligen 6 personas, serían 6 ensayos. Ok. Tenemos la probabilidad del 0.47 y que al menos 3 digan. Ok. Entonces vamos a dar aquí calcular distribuciones de probabilidad binomial y nos dice que son ¿cuántos ensayos? 6 ensayos. Y que al menos 3. Tenemos el 0.47 de probabilidad. Son 6 ensayos y que al menos 3 de ellos digan que el error más común en una entrevista de trabajo es saber poco o nada acerca de la compañía. Entonces vamos a darle a aceptar. Y nos dice que la probabilidad de que al menos 3 de ellos digan que el error más común en una entrevista es saber poco o nada de la empresa es igual a 0.71 o el 71%, que es una probabilidad muy elevada. Ok, media varianza de desviación estándar para la distribución binomial. Prueba de fármaco. En los ejercicios 5 a 8 suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es p. Utilice los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común y el valor máximo común en un análisis de la prueba panel TCH para el consumo de marihuana. Se someten a la prueba a 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es 0.48, de modo que n igual a 300 y p igual a 0.48. Ok. Para este tema, las fórmulas para las distribuciones binomiales para sacar la media, la varianza y la desviación estándar, tenemos aquí nuestras fórmulas. Entonces, nos está diciendo el problema que utilicemos los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Y además usemos la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común. Ok, entonces tenemos que para calcular la media nos está diciendo que es n por p. Aquí tenemos que n es igual a 300 y p igual a 0.48. Entonces vamos a hacer la operación para poder calcular este dato. Aquí vamos a ponerle n 300 por 0.48 es igual a 144. La media es igual a 144. Dice que para sacar la varianza es igual a n por p por q. Entonces sería n 300 por 0.48 y q sería la probabilidad de fracaso. En este caso sería 1 menos 0.48 es igual a 0.52. En este caso q es igual a 0.52. Ok, entonces sería n por p por q 300 por 0.48 por 0.52 es igual a 74.88. Esta es la varianza y la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces sería n 300
por 0.48 por 0.52. Entonces a este le sacamos la raíz cuadrada, es igual a 8.65. Aquí lo tenemos. Entonces ahora sí, recordemos que el valor máximo común es la media más dos desviaciones estándar. Entonces sería 144 más 8.65 más 8.65 es igual a 161.3. El valor mínimo común es la media menos dos desviaciones estándar. Entonces la media es igual a 144 menos 8.65 menos 8.65, que es igual a 126.7. Ok, continuamos. Dice antigüedad laboral. Un encabezado de USA Today afirma que la mayoría de la gente permanece en su primer trabajo, en su primer empleo, menos de 2 años. El encabezado se basa en una encuesta realizada por Experience.com a 320 graduados universitarios. De los individuos encuestados, el 78% permaneció en su primer trabajo de tiempo completo menos de 2 años. Suponiendo que el verdadero porcentaje de graduados que permanecen en su primer empleo menos de 2 años es del 50%, calcule la media y la desviación estándar para el número de esos graduados en grupos de 320 graduados seleccionados al azar. Ok, entonces tenemos nuestros datos aquí, que nos dice que n igual a 320, el valor p igual a 0.5 y q igual a 0.5. Entonces vamos a hacer los mismos cálculos. Para calcular la media, pues vamos a multiplicar n por p. En este caso este es 320 por 0.5. 320 por 0.5, que nos da un total de 160. Para sacar la varianza vamos a multiplicar n por p por q. En este caso son 160 por 0.5 es igual a 30. Y le vamos a sacar la raíz para sacar la desviación estándar, que es igual a 8.94. ¿Sí? Suponiendo que la tasa del 50% del inciso A es correcta, calcula el rango de valores comunes para el número de graduados de un total de 320 que permanecen en su primer empleo menos de 2 años. Recordemos que para sacar el valor máximo común solamente debemos de sumarle a la media 2 desviaciones estándar, y para sacar el valor mínimo común a la media restarle 2 desviaciones estándar. En este caso vamos a poner 160 más 8.94 más 8.94 es igual a 177.88, y para hacer el valor mínimo común es igual a 160 menos 8.94 menos 8.94 igual a 142.12. Ok, seguimos. Dice: calcula el número real de graduados encuestados que permanecieron en su primer empleo menos de 2 años. Utiliza el rango de valores del inciso B para determinar si ese número es inusual. El resultado sugiere que el encabezado no está justificado. Serían 250, que es inusual porque está fuera de los rangos de valores comunes dados en el inciso B. Los resultados sugieren que el encabezado está justificado. La siguiente afirmación se planteó como parte de la descripción de los métodos de encuestas utilizados. Los exalumnos que eligieron recibir comunicados de Experience fueron invitados a participar en la encuesta en línea, y 320 completaron la encuesta. ¿Qué sugiere esta información sobre los resultados? Como la muestra de 320 participantes es de respuesta voluntaria, los resultados son muy cuestionables. Teléfonos celulares y cáncer cerebral. En un estudio de 420.095 usuarios de teléfono celular en Dinamarca se encontró que 135 desarrollaron cáncer cerebral o del sistema nervioso. Si suponemos que el uso de teléfonos celulares no tiene el efecto de provocar este tipo de cáncer, la probabilidad de que una persona adquiera esta enfermedad es de 0.000340. Suponiendo que los teléfonos celulares no están relacionados con el cáncer, calcula la media y la desviación estándar del número de personas en grupos de 420.095 que pueden esperar tener cáncer cerebral o del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, el mismo procedimiento, la misma fórmula.
Para sacar la media tenemos que multiplicar n por p. N 420.095 por 0.000340, que es el valor de p. Esto es igual a 142.8323. Aquí tenemos ya el dato capturado. Para sacar la varianza lo vamos a multiplicar por q, que es por 0.9996, que es igual a 142.7837. Y para sacarle la desviación estándar vamos a sacarle raíz a este resultado, que es igual a 11.94. Con base en los resultados del inciso A, será inusual que entre 420.095 personas existan 135 casos de cáncer cerebral o del sistema nervioso. ¿Por qué? No porque está dentro de la media. ¿Qué sugieren estos resultados sobre la preocupación pública de que los teléfonos celulares son dañinos para la salud porque incrementan el riesgo de cáncer cerebral o del sistema nervioso? Un uso moderado del artefacto. Distribución de probabilidad de eso. Muertes por vehículos automotores. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 35.4 muertes por vehículos automotores cada año. Calcula la media del número de muertes por día. Entonces en este caso vamos a calcular, vamos a utilizar ya los datos que tenemos, el dato histórico que ya tenemos, 35.4 muertes por año sobre 365 días que tiene el año, nos da igual a 0.09. Luego nos dice, calcula la probabilidad de que en un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores. Tenemos nuestra variable x, que es igual a 2, nuestra media, que es igual a 0.09, y nuestro valor Euler, que es igual a 2.71828. Para poder calcular esta probabilidad necesitamos utilizar esta fórmula que nos dice la probabilidad del evento es igual a la media a la x por Euler a la menos media sobre x factorial, donde Euler es igual a 2.71828. Entonces, para calcular este dato necesitamos desarrollar esta fórmula estrictamente. Entonces en este caso sería la probabilidad de x, esta sería la media, en este caso sería 2 a la x en este caso vale 2, entonces sería 2 al cuadrado por Euler, que Euler vale 2.71828 a la menos media, que es a la menos 2, sobre x factorial. X vale 2 factorial. Entonces vamos a calcular esta ecuación, esta fórmula. Tenemos que es 2 al cuadrado es 4, 2.71828 al cuadrado es 7.38. Ok, y 2 factorial es igual a 2. Vamos a corroborarlo. 2 factorial es igual a 2, entonces sería 2.71 por 28 al cuadrado, 7.38 por 4 entre 2 sería igual a 14.77. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado. Entonces aquí tenemos nuestro resultado.
que nos indica que la probabilidad de que en un día determinado haya más de 2 muertes por vehículos automotores es igual al 14.77%. En el inciso C nos preguntan, ¿es inusual que haya más de 2 muertes por vehículos automotores el mismo día? Sí, ¿por qué? Porque la probabilidad es muy baja. ¿Sí? Entonces seguimos. Bajo peso al nacer. Se considera que un bebé recién nacido tiene bajo peso si pesa menos de 2.500 gramos. Estos bebés a menudo requieren ayuda adicional. El condado Dutchess de Nueva York ha registrado una media de 210 casos de bajo peso al nacer cada año. Calcule la media del número de bebés que nacen con bajo peso cada día. Entonces tenemos un dato histórico que es 210 casos por año. Lo vamos a dividir entre los 365 días que tiene el año, que nos da una probabilidad de 0.57, una media de 0.57. Nos está indicando aquí que calculemos la probabilidad de que un día determinado nazca más de un bebé de bajo peso. Entonces, como nos está pidiendo el problema que nazca más de un bebé, entonces vamos a tomar el número 2 bebés. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con la misma fórmula. Tenemos que x pues es igual a 2, x va a ser igual a 2 al cuadrado según la fórmula por Euler a la menos media, que nuestra media en este caso es de 0.57 sobre x factorial, que en este caso es 2 factorial. Okay. Entonces vamos a hacer el cálculo. Tenemos que es 2.71828 2.71, vamos a ponerle a la 0.57 es igual a 1.76 por 4 es igual a 7.06 entre 2 es igual a 3.53. Entonces tenemos que la probabilidad de que nazcan 2 bebés en un día determinado con bajo peso es igual al 3.53%. Es inusual que nazca más de un bebé con bajo peso, sí, porque la probabilidad de que nazca un bebé con bajo peso pues es baja, ¿no? Entonces aquí tenemos otro que nos dice seguro de vida. La compañía de seguros de vida Fidelity cobra $226 por una póliza de seguro de vida de $50,000 a una mujer de 50 años de edad. La probabilidad de que una mujer como esta sobreviva durante un año es 0.9968 según datos del US Department of Health and Human Services. Suponga que la compañía vende 700 de estas pólizas a mujeres de 50 años de edad, de manera que recauda $158,200 en pagos por pólizas. La compañía obtendrá una utilidad si menos de 4 de las 700 mujeres mueren durante el año. ¿Cuál es la media del número de muertes en grupo de este tipo de 700 mujeres? La media es igual a 2.24. Nos dice, calcula la probabilidad de que la compañía obtenga una utilidad de las 700 pólizas 0.811 o 0.812 si se utiliza la probabilidad binomial. La probabilidad es lo suficientemente alta para que la compañía esté casi segura de obtener una utilidad. No, la probabilidad de una ganancia es alta, pero no lo suficiente para estar casi segura. Distribución uniforme continua. Suponga que se seleccionan al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado entre 123 y 124.7 volts. Esto es igual a 0.75 o el 75%. Calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Según nuestra hoja Z, nos dice que el área sombreada es igual a 0.2266. Calcule el área restringida
calcule el área sombreada, La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar 1. Según nuestra tabla nos indica que el valor del área sombreada en esta distribución es igual a menos 0.660084. Conviértala en porcentaje y complete el espacio. Los resultados conforman la base de la regla práctica de las desviaciones y la regla empírica. Este dato Z0.05 es igual a 1.645. Aplicaciones de las distribuciones normales. Altura de entrada. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. La estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. El monorail Mark Sextus que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200ER cuentan con puertas con altura de 72 pulgadas. ¿Qué porcentaje de los hombres adultos puede pasar por las puertas sin tener que agacharse? El 85.77% y con herramienta tecnológica el 85.80%. Si lo queremos ver de manera gráfica, podemos usar el programa Minitab. Nos vamos aquí a gráfica de distribución de probabilidad. Aquí le vamos a seleccionar ver probabilidad, le damos a aceptar. Vamos a seleccionar una distribución normal. Y aquí nos dice que la media de la estatura de los hombres es de 69 pulgadas. Vamos a ponerle aquí 69 y la desviación estándar es de 2.8 pulgadas para los hombres. .8 pulgadas. Entonces aquí le vamos a dar a aceptar. Esta sería la gráfica de distribución si lo quisiéramos ver de una manera gráfica y no solo en resultado, ¿verdad? Sería así y el área sombreada sería del lado derecho. Ok, entonces seguimos. ¿Qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? El 99.96%. Igual si lo queremos ver de manera gráfica, pues seleccionamos el mismo procedimiento, gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, le damos aquí a aceptar. Nos va a pedir la media y la desviación estándar. Estos datos serían igual a la estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 y una desviación estándar de 2.5. 63.6 y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Entonces le damos a aceptar y esta sería la gráfica de distribución con media 63.6 y una desviación estándar de 2.5 para en el caso de las mujeres. Altura. El diseño de una puerta con la altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Explica. La estatura no es la adecuada porque el 14% de los hombres adultos necesitaría agacharse. Por lo tanto sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que esto resulte un poco práctico debido a otras consideraciones de diseño. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Sería 74.7 pulgadas, con herramienta tecnológica 74.8 pulgadas. Pesos al nacer. En Noruega los pesos al nacer se distribuyen de manera normal con una media de 3.570 gramos y una desviación estándar de 500 gramos. Si el hospital Ullevål University en Oslo exige la aplicación de un tratamiento especial para los bebés recién nacidos que pesen menos de 2.700 gramos, ¿cuál es el porcentaje de bebés recién nacidos que requerirían un tratamiento especial?
el 4.09%. Si nosotros queremos verlo de manera gráfica, vamos a seleccionar nuestro programa Minitab. Vamos a seleccionar la misma gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a darle ver probabilidad, le damos a aceptar. Aquí vamos a seleccionar los datos que nos da el problema. Una media de 3.570 gramos. Y una desviación estándar de 500 gramos. Vamos aquí a aceptar. Y esta sería nuestra distribución, nuestra gráfica de distribución, con media 3.570 gramos y una desviación estándar de 500. Si las autoridades del Hospital de Ulleval University planean exigir un tratamiento especial para el 3% de los bebés recién nacidos con menor peso, ¿qué peso al nacer separa a los bebés que requieren de un tratamiento especial de los que no lo necesitan? Serían 2.630 gramos. ¿Por qué no sería práctico si el hospital simplemente estableciera que los bebés necesitan un tratamiento especial si forman parte del 3% con menor peso al nacer? Sin un punto de corte específico del peso al nacer, no habría manera de saber si un bebé forma parte del 3% con menor peso hasta que todos los bebés hayan nacido, pero el hecho de esto negaría el tratamiento a los bebés que necesitan una atención especial. Duración de embarazos. La duración de los embarazos se distribuye normalmente con una media de 268 días y una desviación estándar de 15 días. Un uso clásico de la distribución normal está inspirado por una carta dirigida a Dear Abby, en la que una mujer afirmaba haber dado a luz 308 días después de una breve visita de su esposo, quien trabajaba en la marina. A partir de esta información, calcule la probabilidad de que un embarazo dure 308 días o más. ¿Qué sugiere el resultado? La probabilidad es de 0.0038. Perdón. Y el resultado sugiere que ocurrió un evento muy inusual, o el esposo no es el padre. ¿Sí? Si estipulamos que un bebé es prematuro cuando la duración del embarazo se encuentra en el 4% inferior, calcule la duración que separa a los bebés prematuros de aquellos que no lo son. Los bebés prematuros suelen requerir cuidados especiales, de manera que este resultado será muy útil para que los gerentes de hospitales planeen los cuidados. Serían 242 días. Distribuciones muestrales y estimadores. Presidentes asesinados. Distribución muestral de la media. 4 presidentes estadounidenses fueron asesinados mientras estaban en funciones. Sus edades en años en el momento de su asesinato son 58 Lincoln, 49 Garfield, 58 McKinley y 46 Kennedy. Suponiendo que se seleccionan al azar y con reemplazo 2 de las edades, describa las 16 muestras diferentes posibles. Aquí están las combinaciones. Y se calcula la media de cada una de las 16 muestras. Luego resuma la distribución muestral de las medias en una tabla que represente la distribución de probabilidad. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. La cual nos está indicando que cuando es 46 la probabilidad es un 16avo, cuando es 47.5 la probabilidad son 2 16avos, cuando es 49 la probabilidad es un 16avo, cuando es 51 son 2 16avos, cuando es 52 son 2 16avos, cuando es 52.5 es 2 16avos,
cuando es 53.5 es 2/16, cuando es 56 es 1/16, cuando es 57 son 2/16 y cuando es 58 es 1/16. Compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. La media de la población es 52.25 y la media de las medias muestrales también es 52.5. Las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional. En general, las medias muestrales son buenos estimadores de las medias poblacionales. ¿Y por qué? Las medias muestrales coinciden con la media poblacional. Las medias muestrales son buenos estimadores de las medias poblacionales porque coinciden con el valor de la media poblacional en lugar de subestimarla o sobreestimarla de manera sistemática. Distribución muestral de la proporción. En el ejemplo 4 se seleccionaron al azar 3 hogares que tienen 2, 3 y 10 integrantes. Como en el ejemplo 4, considere que los valores 2, 3 y 10 constituyen una población y suponga que se eligen al azar y con reemplazo muestras de tamaño N5, 52. N5 construya una tabla de distribución de probabilidad que describa la distribución muestral de la proporción de números impares cuando se seleccionan al azar muestras de tamaño N5. Entonces, esta sería nuestra tabla de probabilidades en proporción y nos está indicando que cuando es 0 la probabilidad es 4/9 y cuando es 5.5 la probabilidad es 4/9 y cuando es 1 la probabilidad es 1/9. La media de las proporciones muestrales es igual a la proporción de números impares en la población. Las proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional. La proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional. Si la proporción de números impares en la población es 1/3 y las proporciones muestrales también tienen una media de 1/3, de manera que las proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional. La proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional. Nacimientos. Distribución muestral de una proporción cuando se seleccionan al azar 3 nacimientos. El espacio muestral es hombre, 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 mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, 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 hombre y mujer, mujer, mujer. Suponga que los 8 resultados son igualmente probables y describa la distribución muestral de la proporción de niñas en 3 nacimientos, utilizando una tabla de distribución de probabilidad. La media de las proporciones muestrales es igual a la proporción de niñas en 3 nacimientos. Ok, tenemos nuestra tabla de probabilidades para este problema que nos está indicando que cuando sea 0 la probabilidad es 0.125, cuando es 1 la probabilidad es 0.375 o el 37.5%, cuando es 2 es 0.375 o el 37.5% y cuando es 3 es 0.125 o el 12.5%. Como podemos observar, pues la probabilidad más alta está entre que sea 1 y que sean 2 mujeres en el nacimiento, ¿sí? De este lado tenemos pues un histograma de esta misma distribución que se puede observar de la siguiente manera, solamente para verlo de manera gráfica. Ok. Teorema de límite central. Ok. Presión sanguínea. La presión sanguínea sistólica en milímetros de Hg de mujeres entre 18 y 24 años se distribuye normalmente con una media de 114.8 y una desviación estándar de 13.1 según datos de la National Health Survey. La hipertensión suele definirse como una presión sistólica mayor que 140. Si se seleccionan al azar una mujer de entre 18 y 24 años, calcule la probabilidad de que su presión sistólica sea mayor que 140. Esto es igual a 0.0274 o igual al 0.2% con la herramienta tecnológica 0.0272. Inciso B. Si se seleccionan al azar 4 mujeres del mismo rango de edad, calcule la probabilidad de que su presión sistólica media sea mayor que 140. 0.001 es igual a 0.0001. 0.0001. Inciso C. Considerando que el inciso B incluye un tamaño de muestra no mayor que 30
que se puede utilizar el teorema del límite central. Como la población original se distribuye normalmente, la distribución muestral de las medias muestrales tendrá una distribución normal para cualquier tamaño de muestra. Si un médico recibe un reporte que afirma que 4 mujeres tienen una presión sistólica media menor que 140, puede concluir que ninguna de las mujeres es hipertensa a una presión sanguínea mayor que 140. No, la media puede ser menor o mayor mientras que los valores individuales son mayores de 140. Diseño de cascos para motociclistas. Los ingenieros deben tomar en cuenta la anchura de las cabezas de los hombres cuando diseñan cascos para motociclistas. Las anchuras de las cabezas de hombres se distribuyen normalmente con una media de 6 pulgadas y una desviación estándar de 1 pulgada, según datos de una encuesta antropométrica de Gordon Churchill. Si se selecciona a un hombre al azar, calcula la probabilidad de que el ancho de su cabeza sea menor que 6.2 pulgadas. Esto es igual a 0.57 o el 57% de probabilidad de que, si seleccionamos a un hombre al azar, la probabilidad de que el ancho de su cabeza sea menor que 6.2 pulgadas. La compañía Safeward Helmet planea un lote de producción inicial de 100 cascos. Calcula la probabilidad de que 100 hombres seleccionados al azar tengan una anchura media de cabeza menor que 6.2 pulgadas. Esto es igual al 0.42 o al 42% de probabilidad de que, al seleccionarse hombres al azar, tengan una anchura media de cabeza menor que 6.2 pulgadas. El gerente de producción observa los resultados del inciso B y piensa que todos los cascos deberían fabricarse para hombres con anchuras de cabeza menores de 6.2 pulgadas porque se ajustarían a casi todos los hombres. ¿Por qué es incorrecto este razonamiento? Es incorrecto porque aunque la tendencia sea que los hombres tengan la anchura de la cabeza menor de 6.2 pulgadas, puede haber cascos que midan más. Puede haber casos en que mida más. Temperaturas corporales. Suponga que la población de temperaturas corporales de los seres humanos tiene una media de 98.6 grados Fahrenheit, como suele creerse. También suponga que la desviación estándar de la población es de 0.62 grados Fahrenheit. Según datos de investigadores de la Universidad de Maryland, si se selecciona al azar una muestra de tamaño n igual a 106, calcula la probabilidad de obtener una temperatura media de 98.2 grados Fahrenheit o menor. En realidad se obtuvo el valor de 98.2 grados Fahrenheit. Consulte las temperaturas de la medianoche para el día 2 en el conjunto de datos 2 del apéndice B. La probabilidad de obtener una temperatura media de 98.2 grados Fahrenheit o menor es igual a 0.25 o el 25% de probabilidad. Esta probabilidad sugiere que la temperatura media corporal no es de 98.6 grados Fahrenheit. Los resultados demuestran que si la media de nuestra temperatura corporal en realidad es 98.6 grados Fahrenheit, entonces hay una probabilidad sumamente baja de obtener una media muestra de 98.2 grados Fahrenheit o menor cuando se seleccionan 106 sujetos aleatoriamente. De empleados. Existe una probabilidad del 80% de que un empleador potencial verifique los antecedentes educativos de un aspirante a empleo según datos del Bureau of National Affairs para 100 aspirantes a empleo seleccionados al azar. Calcula la probabilidad de que el empleador verifique los antecedentes educativos de exactamente 85 de ellos. La probabilidad de que el empleador verifique los antecedentes educativos de exactamente 85 de ellos es igual al 0.85 o el 85%. Donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea al menos 10? Es probable que el grupo de 200 voluntarios sea suficiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10?
es igual a 0.7704 con la herramienta tecnológica y utilizando la distribución normal como aproximación 0.7717 con la herramienta tecnológica y utilizando la distribución binomial 0.7657. Existe una probabilidad de 0.7704 de que el grupo de 200 voluntarios sea suficiente. Como los bancos de sangre son tan importantes, probablemente sería mucho mejor conseguir más donadores para aumentar la probabilidad de alcanzar la meta de al menos 10 donadores universales. Fármaco que reduce el colesterol. La probabilidad de que una persona que no recibe algún tratamiento tenga síntomas de gripe es de 0.019. En un ensayo clínico de Lipitor, atorvastatina, un fármaco común utilizado para bajar los niveles del colesterol, 863 pacientes recibieron un tratamiento con tabletas de atorvastatina de 10 miligramos y 19 de estos pacientes experimentaron síntomas de gripe, según datos de Pfizer Inc. Suponiendo que estas tabletas no influyen en los síntomas de la gripe, estime la probabilidad de que al menos 19 de las 863 personas experimenten tales síntomas, que sugieren estos resultados acerca de los síntomas de gripe como una reacción adversa al fármaco. Esto sería igual a 0.3015 con herramienta tecnológica y utilizando la distribución normal como aproximación, 0.3000 con tecnología y utilizando la binomial 0.2900. Parece que los usuarios de Lipitor no tienen más probabilidades de sufrir síntomas de gripe. Puntuación de conjuntos de datos. Las estaturas y los niveles de colesterol de mujeres listados en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Analice los dos conjuntos de datos y determine si cada uno de ellos parece provenir de una población distribuida de manera normal. Compara los resultados y dé una posible explicación para cualquier diferencia notoria entre las dos distribuciones. Parece que las estaturas son normales, pero los niveles de colesterol no. Los niveles de colesterol se ven muy afectados por la dieta y las dietas pueden variar de formas diferentes que no suelen producir resultados distribuidos de manera normal. Construye una gráfica cuantilar normal y determine si los datos parecen provenir de una población con distribución normal. Una muestra de las distancias de frenado en pies medidas con decisiones estándar para los vehículos Acura RL, Acura TSX, Audi A6, BMW 525i y Buick LaCrosse 131, 136, 129 y 146. Aquí tenemos la gráfica normal de los datos donde nos muestra las distancias de frenado en pies, medidas en condiciones estándar para los vehículos RL, Acura TSX, Audi A6, BMW 525i y Buick LaCrosse, creada con los datos que nos está dando. Satélites. Construye una gráfica normal y determine si los datos parecen provenir de una población con distribución normal. Una muestra del número de satélites en órbita: 158 Estados Unidos, 17 China, 18 Rusia, 15 Japón y 3 Francia y 5 Alemania. Ok, pues tenemos aquí nuestra gráfica que nos está pidiendo nuestro último problema, que nos habla sobre satélites. Está creada con los mismos datos que tenemos aquí, que son los 158 satélites de Estados Unidos, los 17 satélites de China, los 18 satélites de Rusia, los 15 satélites de Japón, los 3 satélites de Francia y los 5 satélites de Alemania, que nos está indicando, además de graficarlo, nos está dando un pequeño resumen que nos dice que la media de los satélites de todos los países son 36 y la desviación estándar es igual a 60. Nuestro valor P menor que 0.005. Okay. Bueno, hasta aquí con el video del día de hoy, chicos. Nos vemos.